Cordial saludo. Continuamos con el ejemplo 2 de control de 3 cilindros neumáticos por medio del método cascada. En el video anterior encontramos que esta es la solución para la secuencia 1A1 más, 2A1 más, 2A1 menos, 1A1 menos, 3A1 más, 3A1 menos. Pero esta secuencia como tal, esta es la secuencia y el esquema de un método cascada tradicional. Podemos llegar a simplificarlo un poco para reducir costos. En este punto entonces lo que vamos a hacer es simplificarlo y anular lo que son las válvulas de comparación, de simultaneidad o válvulas SIG. Para realizarlo, entonces simplemente lo que vamos a hacer es que estas válvulas se están comparando y se están alimentando de las líneas anteriores para realizar el cambio. Entonces, teniendo claro esto, lo único que debemos hacer es cortar el suministro de aire para este sistema. Vamos a anular esta manguera, vamos a anular esta manguera y todas estas de acá van a quedar alimentadas de otro punto como tal. Entonces, vamos a buscar de dónde deberíamos conectar la manguera y anular esta válvula. Entonces, si queremos seguir haciendo esta comparación, lo único que debemos hacer es que el nodo 1 de la válvula lo debemos llevar a donde esté conectada la válvula lógica. Entonces lo vamos a conectar en este punto. Si queremos alimentar la válvula 2B2, vamos a alimentarla del grupo 1, que es donde se está haciendo la comparación. Entonces simplemente venimos acá y las llevamos al grupo 1. Es tener claro entonces que este puente no se va a dar, se van a alimentar de forma diferente. Ya vamos a entonces a alimentar lo que es la válvula 3B2. Vamos a llevarla a donde esté alimentada la válvula I. Y en este caso entonces es en el grupo 2. Ya lo que podemos hacer entonces es anular las válvulas I y mandar directamente la señal de los pulsadores a las válvulas correspondientes. En este caso entonces ya queda lista la modificación. Vamos a ver cómo se ve en el plano, dejándolo simplificado. Vemos que esta sería la simplificación. Reduciríamos en costos lo que son las válvulas de simultaneidad. Vamos a ver lo que es la simulación. En FluidSim tenemos el mismo esquema. La secuencia debería ser entonces 1A1 más, 2A1 más, 2A1 menos, 1A1 menos, 3A1 más, 3A1 menos. Vamos a confirmarla. Verificamos que el pulsador está del último grupo, el de inicio. El final de carrera que me da el cambio de estado del grupo 2 está pegado al grupo anterior, que es el grupo 1. Y el final de carrera que me da el cambio de estado al grupo 3 estará alimentado del grupo anterior, que es el grupo 2. Entonces vemos la secuencia, como el grupo anterior me prepara al grupo siguiente. Grupo anterior, grupo 1, por medio de un final de carrera me lo activa y me activa el grupo 2. El grupo 2 me prepara al grupo 3 y me lo activa por medio de 3B2. Empecemos con la secuencia. 1A1 más, 2A1 más, 2A1 menos, 1A1 menos, 3A1 más, 3A1 menos. Vemos que el funcionamiento es el mismo y podemos aplicar el método de simplificación. Este ejemplo nos sirve para aplicar el método de reducción. Vamos a explicar qué es el método de reducción. Entonces, como tal, es tener muy claro inicialmente el método cascada, cómo se conforman los grupos.
y sabemos que para conformar estos grupos estamos en esta línea, estamos leyendo este espacio, esta era la secuencia de movimientos. Entonces, para haber conformado este grupo simplemente empezamos a buscar actuadores y donde se repitiera un mismo actuador generábamos un slash. Entonces el slash para el inicio de secuencia, el slash donde se repite el actuador, seguíamos haciendo la lectura y tenemos otro slash porque se repite el actuador 3. Ya entonces cada uno de estos slash es o un inicio de grupo o un cambio de grupo. Y ya teníamos entonces 1, 2, 3 grupos. Tenemos el slash de final de grupo. ¿El método de reducción en qué consiste? Yo puedo trasladar el último paso a la secuencia del grupo inicial, como lo estamos viendo en esta parte de la gráfica. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Venimos a esta parte de la gráfica y plasmamos la misma secuencia y observamos que yo puedo trasladar el último paso del cilindro 3A1 menos al grupo 1. Y entonces, si aplicamos ese método, decimos que se va a desplazar, tenemos la secuencia 1A1 más, 2A1 más, slash, porque si se repiten, 2A1 menos, 1A1 menos, 3A1 más, y lo único que hago es este último ítem o este literal 3A1 menos, lo que lo voy a hacer es que lo voy a desplazar, lo voy a mandar, y es como si lo fuera a rotar, y lo voy a mandar al inicio del grupo 1. Entonces, ¿qué puedo lograr con esto? Hacer una reducción de grupos y ya no implementar un sistema de válvulas de 3 grupos, sino un sistema de 2 grupos. Vamos entonces, después de haber trasladado el ítem, pues también se traslada la secuencia, el final de carrera, o tenemos claro que este final de carrera ya es el que me va a activar al grupo 1. Entonces venimos acá y esta sería la nueva secuencia textual. Entonces decimos que la secuencia sería 3A1 menos, 1A1 más, 2A1 más, slash, porque se repite el cilindro, 2A1 menos, 1A1 menos, 3A1 más. Ya en vez de tener 3 grupos, vamos a tener 2 grupos, y es recordar que el número de grupos menos 1 es el número de válvulas. Entonces aquí válvulas para el método cascada. Con esta secuencia tendríamos que haber usado 2 válvulas y aquí estamos usando una válvula para el método cascada. Entonces, fuera de que lo podemos simplificar, también lo podemos reducir. Aquí ya estamos reduciendo costos del método. Entonces vamos a ver cómo queda implementado esta nueva secuencia, que es esta que tenemos acá. Vamos a hacer todo el recorrido del método inicial, pero ya con esta nueva secuencia que simplemente es simplificarla o reducirla, y reducirla quiere decir entonces eh, volverla más óptima y quitarle válvulas en lo posible de control, ahorrándonos costos. Entonces ya aquí lo tenemos más resumido, no lo vamos a abarcar paso a paso, pero entonces lo vamos a recorrer paso a paso. ¿Qué decimos? Que del grupo 1 vamos a empezar de izquierda a derecha todo el recorrido. Entonces del grupo 1 se da el inicio. Entonces vamos al plano y ya vemos la primera modificación del grupo 1. Otra de las modificaciones que tenemos es que esta válvula de 5 vías 2 posiciones ya tenemos las salidas trocadas, pero es porque aquí ya hicimos el método de reducción. Entonces el primer estado que se va a dar, si vemos la entrada de aire, viene por el nodo 1 y me va a activar directamente el paso de aire al nodo 2. Entonces por eso este sería el primer grupo seleccionado. Ya aquí entonces este primer grupo seleccionado, el grupo 1, como lo tenemos acá en este punto, es este mismo punto, me va a alimentar un pulsador, 3 vías 2 posiciones, por eso vemos acá el pulsador de 3 vías 2 posiciones. Ya entonces
ese pulsador va a hacer que el cilindro avance, por eso lo colocamos en el nodo de avance del cilindro 1A1. Cuando el cilindro 1A1 avance, va a activar un final de carrera 1V2. Ese final de carrera 1V2 va a hacer que la válvula 2A1 avance. ¿Y de dónde va a estar alimentada? Del grupo 1. Entonces, vamos a buscar la válvula que hace que el cilindro avance, el cilindro 2A1, entonces es este, y el avance es este de acá. Entonces, por eso vemos que aquí va el 1V2. ¿Y de dónde está conectado el 1V2? Del grupo 1, teniendo en cuenta que este es el slash que me demarca o me delimita los grupos. Entonces el grupo 1 me alimenta al final de carrera 2V2 para que haga el cambio de el cilindro al avance. En este punto estamos acá, 1V2. Ya entonces lo que sigue es que el cilindro avanzó. Entonces estamos acá, 2A1 más. Cuando el cilindro avanza, ya entonces vemos que acá había un cambio de grupo porque se están repitiendo dos letras del mismo cilindro y se activa cuando el cilindro avanza, se activa el cilindro 2B2. ¿Dónde va a estar alimentado el 2B2? Del grupo 1. Entonces, ¿y qué hace? Que se devuelva al cilindro. En este caso, 2A1. Pero ya tenemos otro inconveniente, otro, digamos, aclarativo. Este naranjado me está marcando un cambio de grupo. Vamos a hacer una borrada aquí y vamos a observar que este naranjado es un cambio de grupo porque está justo debajo del slash. Entonces ese cambio de grupo también lo tenemos que registrar. Entonces el grupo 1 me alimenta al final de carrera 2B2 y me va a dar el cambio de grupo. Ya teniendo claro quién es el que me hace el cambio de grupo, que en este punto entonces ya aquí el método varía, pero es tener claro que estos son los dos grupos y el primer grupo me lo genera el 3B2 y el grupo 2, que es el nodo 4, que es este nodo, se va a generar cuando yo cambie de estado la válvula. Vamos a borrar acá para verlo más claro. Y el grupo 2 se va a generar, este es el grupo 2, esta es la línea del grupo 2, se va a generar cuando tengamos aire por el nodo 4. ¿Y cuándo vamos a tener aire por el nodo 4? Cuando esta válvula cambie de estado, esa pase de esta posición para acá y entonces este nodo se comunique con el nodo 1. El nodo 4 se comunique con el nodo 1. ¿Y cómo hacemos eso? Activando este final de carrera. Entonces cuando activamos este final de carrera le pasa aire y la válvula cambia de estado y tenemos el grupo 2. Entonces por eso tenemos la ubicación del 2B2 en este punto. Ahora, y el 2B2 está alimentado del grupo 1, como lo tenemos en la secuencia. ¿Qué sigue? El grupo 2, ya estamos en esta parte del grupo 2, el grupo 2 directamente va a hacer que el cilindro 2A1 retroceda. Entonces por eso vemos que el 2A1 lo tenemos acá y el retroceso está directamente del grupo 2. Ya entonces cuando el cilindro 2A1 retroceda, va a activar el final de carrera 2B1, que es este de acá, de retroceso. Cuando se active ese final de carrera, ¿yo qué quiero que haga el final de carrera? Pues que me haga el siguiente paso, que es el paso 1A1 menos. O sea que vengo acá y voy a encontrar que energizado y alimentado del grupo 2, vamos a tener el final de carrera 2B1. Y que ese final de carrera me va a hacer el retroceso del cilindro 1A1. Por eso lo tenemos ahí. Ya el cilindro está retrocediendo. Entonces va a retroceder y va a llegar hasta el final de carrera 1B1. Por eso vemos que acá se activa el 1B1. Entonces, del grupo 2, alimentado el grupo 2, va a ir un final de carrera llamado 1B1 y va a hacer que el cilindro 3A1 avance. Entonces, por eso observamos que del grupo 2 va a ir un final de carrera llamado 3B1
y va a hacer que el cilindro 3A1 avance. Y ya estamos llegando al final de la secuencia. Ya en este punto entonces el cilindro 3A1 avanza. Cuando el cilindro 3A1 avance, se va a activar el final de carrera 3B2, y el final de carrera 3B2 es el que me va a dar el cambio de grupo 2 otra vez al grupo 1. En este punto entonces, ¿quién me genera el grupo 1? Me lo genera un pulso que se dé en esta válvula para que se vuelva a activar el grupo 1. Por eso tenemos que acá va a ir la válvula 3B2 alimentada del grupo anterior, que el grupo anterior es el grupo 2. Entonces vamos a implementar este sistema en FluiSync. Ya en este punto entonces tenemos el sistema montado en FluiSync, es exactamente el que tenemos en el PDF. Simplemente entonces vamos a ver y a comprobar el funcionamiento. Ya tenemos el grupo 1 activo, lo que veíamos allá en el PDF. Se activa la señal, viene la válvula en su posición inicial, va a estar con el grupo 1. El grupo 1 va a estar energizando al pulsador 1S1, y el pulsador 1S1 es el que nos va a dar el avance del cilindro 1A1. Cuando el cilindro termina de avanzar, me da el avance para el 2A1, retrocede, me da el cambio, retrocede 1A1 y empieza a avanzar 3A1 y retrocede 3A1. Ya entonces vemos que se cumple la secuencia implementada en el diagrama y la reducción fue efectiva. Entonces es recordar que podemos tener el método de simplificación, que es anular las válvulas lógicas y o simultaneidad, y fuera de eso podemos tener el método de reducción, que lo que hace es liberarnos de costos y tener un método más efectivo. Muchas gracias por su atención.